Bueno, nos metemos en educación inicial. Los retos que enfrentan los docentes con el retorno a clase. A ver, un chico de primer grado en el 2019 que tuvo que quedarse en su casa 2 años, está entrando a tercer grado de primaria y probablemente es la primera vez que tiene la sensación de estar en una escuela. Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? O los de la básica regular pero de secundaria, ¿no es cierto?, que han estado conectados mal que bien, volver a clase les está costando un montón. Una suerte de desmotivación de la que nuestra invitada nos va a hablar porque los conoce a los chicos además y los sigue. Ella es Liliana Muñoz, es directora de la Unidad de Formación Básica Integral de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es un gusto siempre conversar con ella. Lili, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Carlos. Gracias por la invitación. Encantadísimo. Y siempre es un placer estar en Exitosa y en Escuela Abierta, ¿no? ¿He exagerado un poco en mi presentación o la cosa está complicada? No has exagerado porque es cierto, lo vivimos tanto en la educación básica como en la educación superior, la pérdida de aprendizaje es evidente, Es evidente. ¿no? O sea, no podemos cerrarnos ante esa realidad. Es cierto, se han desarrollado otras habilidades en esta etapa, pero hay habilidades que son fundamentales, ¿no? Y que si no se sientan las bases desde el nivel inicial, entonces trae serias consecuencias cuando llegas a la educación superior. Por ejemplo, Lili. Como por ejemplo la observación. Ok. ¿No? Al estar sin contacto, fuera de la realidad, porque hemos estado dentro de una casa, para los que han tenido las comodidades, además, u otros hacinados, en un contexto de violencia en algunos en muchos casos, sí, ¿es cierto? Entonces, claro, han perdido esa posibilidad de poder interactuar con el entorno, ¿no? Más allá del hogar, más allá de sus padres, de sus familias, ¿no? Y al no entrar en contacto con el exterior, han perdido los niños, las niñas, capacidades como el interactuar, la comunicación. Incluso, Carlos, permíteme compartir contigo que los mismos estudiantes universitarios nos manifiestan de que tienen temor de comunicarse. Ah, mira. Por eso es que muchas veces tampoco abren sus pantallas cuando están frente al Zoom, porque ellos manifiestan, no, yo tengo miedo de que se vayan a burlar de mí, o que mi apariencia cause alguna mofa frente a mis compañeros. Me he dado un par de charlas en colegios y le hablaba a cámaras apagadas, Liliana, desesperante. ¿Eh? Así es, ¿no? Entonces, claro, porque se van perdiendo esas habilidades sociales que son tan importantes como es el hecho de expresarse, claro, ¿no? Que en el nivel inicial se trabaja mucho lo que es la expresión. Totalmente. El aprender a reconocer tus propias emociones. Y eso se ha ido perdiendo a lo largo de estos 2 años. Hay una diferencia entre los estudiantes que ingresaron el año pasado y los estudiantes que han ingresado este año a las universidades. Lo conversamos en círculos de profesores universitarios, ¿no? Y vamos mirando porque ha llegado también una desmotivación, ¿no? Entonces, les es difícil mantener su atención, concentrarse en algunas actividades que son propias de la actividad académica. Es tremendo lo que me estás contando, Liliana. Pero además también porque hacia el otro lado estamos los docentes, ¿no es cierto? Que también hemos pasado situaciones estresantes, situaciones duras, y te lo cuento así muy transparentemente y lo digo, yo sí quiero retornar, ¿no es cierto? Porque ya la interacción a través del Zoom o de otra plataforma tiene sus límites. Tiene sus límites, ¿no es cierto? Sí. Y entonces necesitamos ese cara a cara, necesitamos interactuar. Y las universidades obviamente estamos apostando también por este retorno, ¿no? Ha sido progresivo y en el segundo semestre estamos ya retornando a todas nuestras actividades, ¿no? ¿Qué estrategias te imaginas que podrían usar nuestros maestros en la educación básica regular para ganarse a los chicos nuevamente, para engancharlos y tenerlos en este canal de atención? Sí, hay que ir trabajando por estas dimensiones del desarrollo de la persona, ¿no? Uno tiene que ver con sus habilidades cognitivas. Entonces sí, hay que identificar si los estudiantes han desarrollado su percepción para que puedan trabajar a través de sus sentidos, si han desarrollado la atención y la concentración, la memoria, ¿no? Porque es muy importante para evocar diferentes situaciones que hemos vivido. Luego hay que enfocarnos también en el aspecto socioemocional de los estudiantes, ¿no? Para que aprendan a expresar sus emociones, se conozcan, se acepten a sí mismos, porque hemos cambiado, ¿no es cierto? Muchas veces
la apariencia de los niños y de los jóvenes físicamente ha cambiado y eso también podría generar una situación de no aceptación de nuestros estudiantes, que aprendan a resolver problemas. Hay que enseñarles y que afronten situaciones donde ellos sean capaces de poderse anticipar, plantear una ruta para llegar hacia una meta que ellos mismos se propongan, a nivel personal o a nivel académico, ¿no? Y que luego aprendan a tomar decisiones. Entonces tenemos que trabajar ese tipo de actividades o situaciones que les permitan entonces desarrollar estas habilidades cognitivas, socioafectivas, estas situaciones que lo lleven a una mayor motivación, que los lleven a un compromiso. No nos olvidemos los profesores, ¿no es cierto? Y el sistema como tal, que a pesar de que hemos superado la pandemia, muchos jóvenes, sus familias, los niños afrontan otras situaciones. Estamos en un país donde hay una crisis permanente. Todos los días no sabemos qué va a pasar. Todos los días estamos en crisis. Vivimos en una incertidumbre increíble, ¿no es cierto? Y eso nos afecta a los niños, afecta a los jóvenes, nos afecta a nosotros, los profesores. Y no debemos perder de vista, ¿no? Identificar las brechas. Entrar con acciones remediales para poder recuperar esos aprendizajes que se han perdido y paralelamente entonces a ello también brindarle todos los soportes que sean necesarios para poder recuperar y para que nuestros estudiantes puedan continuar sus aprendizajes. ¿Puedes desarrollar un poquito más los soportes? ¿A qué te refieres con soportes? Hay soportes que son cognitivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las asesorías. Por ejemplo. Las asesorías, el acompañamiento. Más de clase, una hora antes. Así es. Trabajar. ¿No? Hacerles un repaso, crearles, preparar unos materiales especiales que acompañen el aspecto audiovisual de los chicos, por ejemplo, las microlecciones o un podcast que los estudiantes podrían, ¿no? Que no sea solamente un PPT, ¿no? De acuerdo. ¿Ya? Con algunas actividades y que después los profesores podamos acompañar, pero a partir de lo que él ya observó, que venga con su batería de preguntas, no tengamos miedo los profesores hacia eso, ¿no? O sea, no estructuremos las clases. Tengamos un propósito del aprendizaje, sí, pero no las estructuremos, que no sea una camisa de fuerza. Que vengan los jóvenes, que vengan los niños, nos hagan todas las preguntas. Para eso eres el experto. Aunque se salgan del espacio propio del tema de la clase, a hablar. Así es. Eso es importantísimo, Lilia. Sí, claro que sí, porque la comunicación se ha roto y hay que recuperar, ¿no? Y para recuperarlos hay que darles confianza a los jóvenes y brindarles, como te decía, esos soportes, ¿no? Que sean soportes cognitivos, pero no solamente la asesoría para poder recuperar estos aprendizajes, sino también el acompañamiento en el aspecto emocional de los jóvenes y de los niños en general. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué pasa en este contexto con los niños que tienen situaciones como déficit de atención o algunas situaciones que complejizan más el aprendizaje? Nosotros tenemos que asumir el gran desafío de atender a la diversidad. Así es. ¿No? Y uno de estos elementos tiene que ver con ir identificando a los niños que necesitan otro tipo de intervención. Por supuesto. ¿No es cierto? Y entonces tenemos que tener un plan, un programa, ¿no? O sea, tiene que haber un programa para el grupo. Uy, Lili, pero qué difícil ser maestro en esas circunstancias. Por supuesto, por eso hay quien dice de que la docencia es cualquier profesión, no la es. No la es. Por supuesto que no lo es. En este momento, ¿no? Ser docente y ser docente en nuestro país es altamente complejo por todas las desigualdades, por toda la heterogeneidad y la diversidad que tenemos que atender. Porque recordemos que cuando nosotros somos maestros, sea en la básica o en la educación superior, no es solamente el estudiante, es su familia, ¿no? Es el contexto en el que él se está desarrollando. Entonces, hay varios elementos que los profesores tenemos que recoger para poder programar, para poder enseñar, ¿no? Si ignoramos esos atributos con los que vienen nuestros estudiantes a nuestras escuelas o a la universidad, si ignoramos el contexto en el que se han desarrollado, si ignoramos la trayectoria escolar que han tenido en la básica y hacia la educación superior, entonces actuamos a ciegas. Actuamos a ciegas, porque no es solamente aplicar un programa, sino es adaptar, adecuar ese programa al grupo y al individuo, al sujeto, ¿no? Entonces sí, no digo que sea sencillo, es sumamente
complejo, pero ese es el gran desafío que tenemos. ¿Hay algún evento en torno a ese tema que estén desarrollando y preparando? Con la red Estrado, tengo entendido, y con la derrama. Así es, desde la red Estrado, la derrama magisterial, UNESCO y otras entidades estamos trabajando el tema en torno al currículo, ¿no? Como tú sabes, se ha hablado sobre la reformulación del currículo y desde las redes o desde diferentes espacios queremos contribuir hacia ese debate, mirar las tensiones y oportunidades que también nos da la reforma curricular, y este día martes a las 6 de la tarde por el Facebook Live de UNESCO vamos a estar con Renato Perti, que es un experto en temas curriculares. El martes, también con los comentarios de Ricardo Cuenca y de Jessica Tapia a las 6 de la tarde. 31 de mayo, martes, el ¿no? 31 de mayo, a las 6 de la tarde. Por el Facebook Live de UNESCO. De UNESCO. UNESCO Perú. Eso va a estar muy bueno. Por supuesto, acceso libre y gratuito. Acceso libre, gratuito, porque lo que queremos es contribuir al debate, a la deliberación, ¿no? Los profesores no nos podemos quedar mirando desde la acera al frente. Tenemos que ser parte de la solución a estos problemas, porque ¿quién lleva a cabo el currículo? ¿Quién le da vida al currículo? Somos los profesores los que le damos vida. Entonces, nosotros sabemos qué funciona y qué no funciona en una propuesta curricular. Lili, en un momento donde el Ministerio de Educación ha abierto puertas para el cambio curricular, está pidiendo consejos a todos los expertos en el tema para poder ver si sostenemos este currículo como está o incorporamos elementos nuevos. Sí, probablemente tengamos que, como lo dije en alguna oportunidad, hay que evaluar el currículo, qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. No está escrito sobre piedra. Correcto, ¿no? Y si hay que hacer algunas mejoras, obviamente que sí, pero no nos olvidemos que debemos tener un propósito como país, sí, pues. ¿no es cierto? Y caminar hacia ese propósito. ¿Pero ese es el PEN o no es el PEN? El Proyecto Educativo Nacional, al 2036. Perdón. Lili, muchísimas gracias, como siempre. Una tromea. Siempre me planteas acá nuevas ideas en la mesa de conducción de Escuela Abierta. Te mando un gran abrazo, suerte en la Cayetano con todos los esfuerzos que están haciendo. Así y el 31 de mayo, 6 de la tarde, en el Facebook Live de UNESCO, este evento del que nos estás hablando. Así es. Muchas gracias, Lili. Buena suerte. A todos, y saludos a todos los colegas. Pausa en Escuela Abierta y volvemos con más. No se vaya. Maestro.